iniciamos. Vamos a hablar de teatro en Costa Rica. El COVID-19 nos ha quitado la oportunidad de hacer muchas cosas. Sí, nos ha quitado o nos ha hecho hacer de otra forma las cosas que ya veníamos haciendo. Pero las oportunidades que nos ha dado también son valiosas. Nos ha dado la oportunidad de compartir, de conocer virtualmente al mismo gremio y a muchas personas más. Y así es como nace este proyecto. Vamos a hablar de teatro. Y el primer tema no podía ser otro, sino que teatro musical en Costa Rica. Estoy segura que ya saben a quienes tengo por acá, porque cuando hablamos de teatro musical en Costa Rica tenemos dos referentes sumamente importantes, a Silvia Baltodano y a Isabel Guzmán. Bienvenidas y gracias por aceptar mi invitación. Gracias a vos. Sí, gracias por la invitación. Yo creo que vamos a empezar, dudo que alguien no las conozca, pero por favor cuéntenme cada una. Siempre hay alguien ahí. Entonces cuéntenos más o menos como cuál ha sido sus estudios, su trayectoria y todo esto, cada una, por favor. ¿Contamos cada una lo de cada una o cuento yo lo de Isa y Salud? Eso está bonita. Como gusten. No, dale, porque después me equivoco y digo algo mal y le agrego años a la edad o algo así. No, eso no se puede. Bueno, yo soy Silvia Baltodano y estudié teatro musical en una universidad en Inglaterra que se llama Royal Central School of Speech and Drama, larguísimo. Regresé al país hace ya casi 7 años, 6 años, y cofundé con 2 socios Luciérnaga Producciones, que es una empresa que se dedica a la producción artística de varios géneros, pero sobre todo de teatro musical. ¿Qué más? Soy actriz, soy cantante, bailarina, y también directora académica de la Escuela de Artes Escénicas La Colmena. Y bravo, no, y yo soy Isabel Guzmán Payés, soy de nacionalidad salvadoreña y llevo aproximadamente 15 años de vivir o de tener una relación directa con Costa Rica. Hay una pausa ahí en medio un poquito, pero básicamente mi vida empezó más bien por otro lado. No empezó el teatro musical de una vez como carrera, sino que empecé en otros lados de las artes escénicas, especialmente la danza y la música, y eventualmente como con las actividades por lo que yo hacía, fui a parar con el teatro de último y después el teatro musical. Entonces ha sido como un descubrimiento más bien desde la parte como más performática y escena, que finalmente fui a parar al teatro musical. Entonces he podido especializarme más como en la danza y en la música primero, y después el teatro musical ya llegó como después. Yo soy como del programa Danza Abierta de la Universidad de Costa Rica. Básicamente lo único que he llevado son cursos como especializados en teatro musical, tal vez en escuelas de Nueva York, y en realidad la parte vocal ha ido paralela a todo lo que ha hecho. Entonces básicamente ha sido como una fusión de demasiadas cosas, pero aquí estoy. ¿Cómo llegó el arte a ustedes? ¿Son de familia artística? ¿Sus papás lo descubrieron? ¿Cómo llegaron a ese mundo? Isa. Yo, bueno, en mi casa, yo me crié con mi papá. Entonces toda la parte que tiene que ver con danza quizás la pude heredar quizás del lado de mi mamá. Ella se ha dedicado a la danza y a difundir la danza, y ha sido coreógrafa y ha sido gestora cultural casi toda su vida, bueno, toda su vida. Ya no baila ahora, pero toda la vida. Entonces tal vez es esa parte típica niña que la mete la mamá a las clases de danza. Entonces desde los 6 años tengo como relación con la danza por ese lado. Pero en la casa de mi papá, la esposa de mi papá canta. Mi papá fue músico cuando era joven, tenía una agrupación. Entonces tal vez como la sensibilidad musical está desde ese lado ahí. Eh, eh, Tal vez sí me mantuve en las artes porque me gustó, o sea, porque ninguno digamos, en el caso de mi papá ni su esposa se han dedicado realmente a las artes. Entonces
y no me he dedicado exactamente a lo que mi mamá se dedica, entonces finalmente ha sido como muy influyentes, pero he hecho mi propia carrera aparte, se podría decir. Entonces así fue como llegué, más que todo por la familia, quizás, por, por la familia, pero me fui definiendo ahí aparte yo. Y yo, todo lo contrario, mis papás son médicos, entonces por ese lado la influencia no fue tanto como por ellos, pero sí desde pequeñas, nosotros somos tres hermanas y yo soy la menor. Desde pequeñas nos metieron a clases de ballet y de diferentes cosas. Ya cuando me tocó a mí, ya mi hermana llevaba muchos años bailando, mi hermana mayor, y siempre como que me inspiró mucho y quería seguirle los pasos. Entonces mi introducción al mundo artístico fue por el ballet. Y eso fue lo que hice muchísimo, muchísimo tiempo. En algún momento pensé que eso era lo que me iba a dedicar, que iba a ser bailarina de ballet, hasta que me di cuenta que no, que había algo que me gustaba muchísimo más, que me llenaba muchísimo más. Entonces fue por ahí. Esas hermanas de Silvia son gran cosa, porque la hermana mayor, Mariana, es un referente importante del ballet en el país, en realidad, en su Sí. generación, cuando ella estuvo en su generación muy activa, de hecho, la escuché a ella primero antes de Silvia, digamos, entonces nunca la había conocido, obviamente en ese momento, pero digamos, ellas han sido como muy especiales en su área, ¿verdad? Ujú. Cada una. Hay un montón de gente, cuando yo volví, que yo, ay, Silvia Alton, la hermana Mariana, siempre, siempre, siempre era como que esa, ¿verdad? Porque obviamente no, Referencia. sí, no había hecho yo nada aquí y la gente todavía, muchas personas que me conocían antes todavía me ven como, ah, la bailarina. Entonces es un vacilón porque en la familia papi habla de la hija y dice, la bailarina o la cantante. Como que, sí, bueno, la cantante supongo, porque la otra no canta. Bueno, aunque ha cantado, pero Silvia acaba de decir algo muy importante que a mí me pasó y yo creo que de mi generación para adelante, tal vez ya no, gracias al internet, la globalización y todo, pero yo no sabía que era teatro musical. Yo no sabía, o sea, yo veía Grease en Canal 7 en español pequeña Ujú. y yo dije, qué chiva es, se me sabían las coreografías y todo, pero digamos, yo no sabía que eso tenía un nombre específico. Ya vieja me di cuenta que eso se llamaba teatro musical o una Ujú. película musical. ujú, Entonces, ¿cuándo se dieron cuenta que eso existía? Ay, es cierto, eso pasa un montón. Como yo te explicaba antes, pasé yo por otras áreas artísticas primero hasta tener un entendimiento real de lo que era el teatro musical también. Eh, yo sí había oído del término desde que vi la película Chicago y eso fue 2004. O sea, es un montón. Entonces, ahí Pero yo, no tanto. O sea, exacto, no tanto, yo decía, no wow, ¿qué es tanto. esto? Pero cuando yo vi Chicago, yo estaba en Canadá. Entonces, ahí pude como un poco explorar y la profe que yo ahí tenía una profe de canto, me acuerdo, sí, de esas uno que empieza, y ahí empezamos como, yo dije, ok, ¿qué es esto? Pero no le llegué a entender el craft en realidad como era, ¿verdad? Yo decía, qué chiva, porque además mi cabeza en ese momento estaba un poco condicionada a querer estudiar solo música, porque yo ahí me condicionaba solo a hacer una cosa, entonces, porque no podía hacer todo, entonces, solo quería hacer una cosa, entonces ahí empecé como con una semilla y decía, ¿qué es esto? Ok, y empecé, y ahí lo dejaba ir y empezaba a ver más películas y decía, qué chiva sería como hacer así, pero no entendía. Y fue hasta 2010, hace 10 años, que tuve el primer encuentro en una beca que tuve, la primera vez que me fui a Nueva York, donde ahí tuve unas clases, un curso de teatro musical dentro de la beca, y ahí entendí y fui a ver musicales después de entender que era eso y quedé así. O sea, dije, fuck, ¿ok? Perdón por la palabra, pero dije, todo, o sea, todo Y tiene porque sentido en mi vida. estaban estados, por eso también Estaba en fue estado, fuck. y te digo porque lo primero que vi fue Billy Elliot. Entonces yo dije, o sea, yo solo lloraba y lloraba en el teatro, que por cierto es el teatro de The Book of Mormon ahora, si no me equivoco. Y yo veía, y hasta me erizo del momento en que eso pasó, porque yo decía, yo estoy entendiendo que todo lo que yo hago tiene sentido ahora en mi cabeza y ya no soy tan rara, ¿verdad? Ya tiene como una coherencia y aquí todos son así. Entonces yo decía, ok, ya.
Entonces, 2010 fue la consolidación real de todo lo que yo venía tratando de explorar, porque antes yo había explorado cosas como de cabaret y números como de Mindhair y de All That Jazz, pero no entendía a cabalidad lo que implicaba en mí físicamente hacer teatro musical hasta que yo fui a Nueva York. Esa fue la vez. No sé, Silvita. También fue en Nueva York. De nuevo vuelvo a mi hermana, que ha sido, la verdad, me ha abierto mucho camino. Mi hermana estaba estudiando ballet en Nueva York y la fuimos a visitar. Ahí hay otra historia detrás, me gané un viaje, todo a los 12 años, entonces bueno, fuimos a Nueva York y hicimos fila en Times Square para comprar entradas para ver algo en Broadway, ¿verdad? Obvio, estábamos en Nueva York y lo que vi, el primer musical fue Cats. Qué Y lindo. como Y bailado, ¿verdad? O sea, exacto, demasiado para vos. eso era, como yo venía de la danza, o sea, yo vi eso y yo dije, yo quiero, eso es lo que yo quiero hacer. O sea, no entendía cómo explicarlo. Y Cats es muy clásico, o sea, como que para una bailarina, no es lo mismo ver un musical, digamos, algo como Chicago, tal vez, que uno dice como muy, muy alejado del ballet, pero Cats era demasiado cercano, o sea, yo decía, yo puedo hacer eso. Y siempre me había gustado cantar, pero no había estado en clases de canto. Sí, de piano, pero nunca, o sea, no tenía ese ¿Y enfoque eso qué todavía. año fue? Yo tenía 11. ¿Qué año? Pues no sé, nací en el 88, hagamos la mate. Qué En el linda. 99, eso fue en el 99. Bueno, a mí esa etapa me dio como, imagínate, me dio como entre los 22 y 25 años. Sí, Ya como de empezar y en 2004 yo tenía 19 años, 18 años, perdón. sí, y claro, lo que me Imagínate. pasó fue que, o sea, lo descubrí allá y me enamoré, pero tampoco era como que había los recursos que hay ahora, que uno puede buscar bootlegs y ver un montón de cosas, o sea, no, Exacto. no era así, o sea, yo vi eso y vi La Bella y la Bestia, y bueno, y pequeña también crecí viendo Sound of Music, Mary Poppins, My Fair Lady, o sea, las películas musicales las conocía, algunas, Ujú. pero no como la posibilidad de dedicarme al teatro musical, eso todavía no. Inclusive volví del viaje y seguí bailando ballet. O sea, no traté como, sí, como jazz y así, pero no traté de explorar más porque estaba súper confundida. O sea, para mí eso era, yo quería hacer eso, pero eso no se hace aquí. O sea, eso era allá en Nueva York, eso era Ujú, otro ujú, mundo. ujú. Y lo que sí hacía era que estaba en el club de teatro del colegio para empezar a explorar esa parte Más actoral. teatral. Y ya unos años después, cuando tenía 15, en el colegio unos compañeros mayores decidieron hacer o propusieron hacer El Fantasma de la Ópera, que ellos tenían una banda y ellos iban a hacer los arreglos y tocar, y o sea, era como todo producida por estudiantes. Hicieron audiciones y solo llegué yo. Entonces, naturalmente me dieron el personaje principal, no por las capacidades, sino por falta de opciones. Y ahí fue donde ya como que mi corazón dijo, no, esto es lo que yo quiero hacer. Pero de ahí a que tomé el paso de estudiar, fue, me tomó bastante tiempo, fueron como 4 años más, hasta que ya me fui a estudiar primero a Canadá y después Ujú. a Inglaterra. Por la misma cuestión de que a dónde voy a hacer eso aquí. Será como, Exacto, sí. Sí, ¿cómo? Yo por eso les decía que yo creo que de las generaciones atrás de nosotras sí saben que es teatro musical, porque ya es más fácil verlo. Nosotros veíamos Disney y cosas así, era una película de Disney por aparte. Yo fui muy influenciada también de todas las películas mexicanas, de Pedro Ujú. Infante y Jorge Negrete cantando. Y yo también decía, qué bonito, pero como que no le podía, no sé, eso era una película mexicana, punto. Como, Ajá, ya. Hablemos entonces, ¿qué es teatro musical? teatro musical. dale. Bueno, para mí el teatro musical es la combinación de varias disciplinas artísticas para contar una historia eh, con verdad, con emociones, eh, a veces hasta con más emociones que solo teatro, por la combinación precisamente de la música, de las letras en la música, de la danza. Es como esta sensación de que cuando ya uno no tiene palabras para decir lo que quiere decir, lo canta o lo baila.
O sea, lleva las emociones a ese nivel. Y digo varias disciplinas artísticas y no lo reduzco a cantar, bailar y actuar, digamos, porque siento que todo está demasiado conectado, o sea, la iluminación en el momento específico de la música o de la coreografía, o sea, como que todo se une para contar esa historia. Ujú, exacto. Si lo ves, obviamente si lo vas a ver como técnicamente, es una técnica que va a combinar varias a la vez, ¿verdad? Vas a ver varios elementos y disciplinas artísticas en un solo espectáculo. Cuando digo disciplinas, estoy hablando, como dice Silvia, cantar, bailar, actuar, música, o música en vivo, lo que quieras. Pero no solo es que estén esas cosas, sino la combinación y la fusión, cómo se logra para contar una historia, que es diferente a otras maneras de contar una historia. Entonces hay muchas maneras de contar una historia en el escenario y el teatro musical es una manera y es una fusión muy particular, ¿verdad? Que es eso, es la combinación de todas, cómo se combinan todas esas disciplinas en una sola historia. Ujú. Yo me atrevo a decir que pasó algo en el momento en el que Luciérnaga Producciones hizo West Side Story en Costa Rica. Algo pasó, para mí hay un antes y hay un después. Y ahora me quedé pensando lo que ustedes decían. En el caso de ustedes dos, fue en otro país que vieron y dijeron, ¡ay, qué lindo! Entonces yo creo que West Side Story también pudo haber hecho eso en Costa Rica. Mucha gente lo vio y dijo, mira eso. Y en eso empezó a salir una gente por acá, empezó a salir una academia por acá, empezaron a salir. Sí. No quiere decir que antes no se hacía, pero para mí, West Ujú. Side Story marca un antes y un después. ¿Qué dicen ustedes? Estoy de acuerdo y me encanta que lo digas. No, no es la Eh, primera que he sí, escuchado. digamos, yo soy la que te puedo decir que, digamos, que trataba de dedicarme a esto antes de que Luciano estuviera acá y puedo ver como el fenómeno, cómo surge, ¿no? Eh, Vamos a ver, si yo bien te decía 2010, me recuerdo que ese año yo me gradué del programa de danza en el que yo estaba. Entonces, si bien había mucho interés en hacer espectáculos multidisciplinarios como involucrar danza, especialmente en algunas cosas, sobre todo en teatro, ¿verdad? Hubo algunas producciones como la Ópera de los Tres Centavos, por ejemplo, que yo recuerdo audicionar y quedar en el elenco y tener que decir que no porque me chocaba con la graduación, la temporada de grabación del programa que yo estaba. Uy, me dolió así, ¿verdad? Tan rajado, pero ¿qué pasó? Era la Ópera de los Tres Centavos, es todavía una obra como con teatro y música mucho más teatral todavía, ¿verdad? Es un formato bastante teatral y Es una ópera no, hecha por un teatrero, entonces es muy sí, teatral. pero sí, digamos, no tiene formato, se llama ópera de tres centavos por el tema, pero Ajá. digamos, el formato que tiene es una obra teatral con canciones, Uh-huh. entonces, y tiene ese acercamiento, porque es como el estilo muy Kurt Weill y toda esa línea, ¿verdad?, de teatro, pero... em, pero ahí decía, ok, aquí hay una oportunidad y no lo pude hacer, ¿verdad? En ese momento. Y se querían hacer cosas, había como interés. Sé que hubo exactamente algunos intentos. Luis Carlos Vázquez dirigió como una obra de teatro con canciones que se llamaba El amor no es amado, con bailarines y la cuestión, pero no había tal vez lo que vos decís, creo que no todos estábamos como en conciencia y entendimiento de cómo, ¿verdad?, armar esos tres elementos y no para verlo como de manera negativa, sino que creo que estábamos como explorando. Ahora, 2010, 2011, 2012, la gente intentaba, ¿verdad?, hacer eso. Cuando llegó Luciana Producciones, y te lo digo desde el lado, y lo hemos hablado mil veces con Silvia, cuando lo digo desde el lado de intérprete, el momento en que yo vi el anuncio, yo me regresé a 5 años atrás, estamos en 2015, me regresé 5 años atrás a ver exactamente cómo alguien solicitaba una audición para teatro musical. Entonces yo decía, ¿qué es esto? Entonces fui y lo que creo que sucedió en 2015 con West Side Story es que
como público, como performers, como productores, como todo, logramos tal vez como entender un poco la dinámica y la profesionalización que implica el teatro musical. Entonces, ¿verdad? Porque es un craft como complicado de entender si no hay escuelas aquí que lo fomenten o escuelas que lo enseñen. Entonces, como que uno lo va haciendo así a caballo, ¿verdad? Como puede. Que así ha pasado en muchos países. Pero entonces, desde mi punto de vista, hay como un giro de profesionalización de este oficio. Eh, a la hora de decir, ok, aquí hay un referente de cómo, ¿verdad? Logísticamente se puede armar esto. Eh, Tengo entendido que en el Castella se hacía mucho antes, hace muchísimos años, pero no estaba yo en este país en ese momento, no tengo como realmente conocimiento ahí en ese lado, pero, pero sí yo vi ese giro, entonces claro, si tenés como un referente más claro, ¿verdad? Y era evidentemente porque, digamos, Silvia tenía como muy claro el proceso de teatro musical, cómo se empieza, ¿no? Cómo se empieza una producción, tal vez. Entonces, yo noté la diferencia ahí, tal vez. Me encanta que Isa lo diga, porque entonces así, si lo digo yo, es diferente. Pero ese justamente era el objetivo, o sea, el, a ver, el primer espectáculo que hacíamos también y lo que queríamos era dar esa confianza de que estábamos, de que queríamos y teníamos el compromiso de hacer las cosas de la manera más profesional posible dentro de las circunstancias, porque también tenemos que adaptarnos al lugar donde vivimos y aquí las producciones van a ser muy distintas que en otros países que llevan años haciendo teatro musical y aquí estamos empezando, ¿verdad? Pero la premisa siempre fue, o la excusa, digamos, que en Costa Rica y en Latinoamérica hay demasiado talento. Entonces, también como una oportunidad para agarrar ese talento, para aprovecharlo, pero para formar un poquito, porque es como dice Isa, o sea, Isa es única en lo que ha explorado y crecido en todas estas áreas, pero nosotros hemos visto muchos bailarines que solo se han dedicado a la danza y que de repente entran en un proceso como este y tienen voces preciosas y tienen toda la capacidad actoral y musical para poder formarse como artistas de teatro musical. Ya, bueno, el interés, digamos, la pasión ya es otra cosa, pero en términos de talento sí existe, entonces era como, no se había hecho todavía, pero no era por falta de talento. Ujú, ujú. Piensen entonces que ya 2020, coronavirus, el teatro musical en Costa Rica está posicionado. Hay público para teatro musical, hay gente que quiere aprender teatro musical. Sí, Sí, sí. definitivamente. Y creo que, y el público sigue creciendo, o sea, recientemente, bueno, Isa ha estado ya en dos de los de Backromatic Online, Transmisiones, sí. dos transmisiones, y es lindísimo ver los comentarios de la gente que tal vez se conecta porque van a ver a otro, o sea, no conocían de esto y ven este espectáculo y les llama la atención y se están formando públicos nuevos. Que sí tienen interés por seguir viendo, o sea, ¿qué es esto? Muchos decían como, "Ah, ¿qué es esto tan, o sea, tan chiva?" Porque le Ujú. llaman varieté o le llaman de diferentes maneras, revistas musicales, dependiendo de la referencia que uno haya tenido, pero creo que sigue siendo algo muy diferente y que atrae muchísimo a la gente. Otra cosa que vos decís que tal vez va a ayudar a posicionar todavía más el teatro musical es que generacionalmente los intérpretes, no solo actores, sino bailarines, cantantes, están en un punto de giro de generación en los que no tienen miedo a ser más integrales. Si bien la base teatral tal vez de Costa Rica tiene como muchas bases chilenas también, el teatro de este país y todo, yo encontraba un momento donde todavía los actores teníamos miedo a ser así, a ser más, a ser más integrales. Y lo experimenté bastante porque tuve la oportunidad de hacer varias preparaciones vocales en obras de teatro y tenían un pavor de cantar, ¿verdad? Porque antes del teatro musical ya querían poner canciones en los teatros, ya querían, ¿verdad? Ya se quería hacer mucho de eso. Y entonces, donde el director, lo digo porque mi esposo es compositor para teatro, ¿verdad? Se ha dedicado casi a eso toda la vida. Y pasé muchos procesos donde él pudo hacer direcciones musicales de obras con
con trabajo musical pequeño, como el cuento de Navidad, em, La Casa de los Espíritus, pude trabajar también, cositas así, donde yo veía que los actores se friqueaban de una manera cuando les decían que tenían que cantar. Eh, claro, no había una base para nosotros para formarnos así, pero en nuestro psique no existía ese gusto por buscar otros recursos de otras disciplinas para integrar, aunque no me fuera a ser cantante, aunque no me fuera a ser bailarina, cómo juntarlo. Entonces era muy poca la gente que se lanzaba a eso. Eso con los años es impresionante cómo se ha perdido. Y lo Ujú. digo porque hace unos años tuve la oportunidad de hacer la preparación para Panorama desde el Puente para la Compañía Nacional de Teatro y eran demasiados actores y nadie tenía miedo de cantar. Todo el mundo estaba así y entonces les agarró un pánico el primer día y después se les quitó y todo el mundo quiso cantar. O sea, todo el mundo ya esa capa de no puedo se quita, ¿verdad? Y eso sucede porque la gente ve en el escenario que eso puede ser así, ¿verdad? Y que no implica que los actores tengan que sacrificar su disciplina de origen, digamos, para hacer otra cosa, sino que es un complemento a lo que vos haces y, y que obviamente si querés hacer teatro musical, tenés que irte por ahí, ¿verdad? Tenés que buscar muchísimo la integralidad de todas las disciplinas. Sí, Y continuando eso que dice Isa, al final de cuentas lo más importante, el centro del teatro musical es el teatro en sí, o sea, es la actuación, es poder contar esa historia. Todas las disciplinas se unen en función a eso. Entonces, realmente la preparación vocal que tienen los actores ya es camino avanzado, digamos, para poder cantar en escenario. Muchísimos musicales eh, tienen personajes principales que vienen, o sea, actores que han hecho estos personajes que vienen más del mundo del teatro y se meten al teatro musical. Ejemplo de esto, históricamente, digamos, las Sally Bowles en Cabaret han sido actrices que uno conoce del cine. No digo que no tengan entrenamiento en canto, por supuesto tienen que prepararse, tienen que entrenarse, pero la primera Sally Bowles, no sé si la primera, pero una de las primeras Sally Bowles fue Judi Dench. Y Judi Dench no se identifica, digamos, como artista de teatro musical, sino que es actriz, pero a través de su entrenamiento actoral puede hacer teatro musical. Obviamente hay otros personajes más retadores que sí requieren como, por ejemplo, un Belma Kelly, tener un gran bagaje en danza, y etcétera, pero hay para todos, digamos. Entonces, eso Sí, que dice Isa de la integralidad es súper sí. importante. O sea, no puede pensar uno que, ay, yo no bailo, entonces no me puedo dedicar a esto. Y no, o sea, si tengo la facilidad para agarrar una coreografía, si tengo la disciplina, Ujú, hay oportunidad. ujú, ujú. Yo tengo una pregunta, creo que malintencionada, que ustedes sí creen que por lo menos, sí creen que el teatro, no sé cómo decirlo, de la parte de bailar, de cantar y de actuar, el teatro musical sí, digamos que la va jalando el teatro, pero piensan que es que yo no creo que ese sea el motor realmente. O sea, ustedes están hablando de que una persona, si tal vez tiene alguna facilidad con la voz, alguna facilidad con el baile, pero yo, por lo que he visto, sí prima que sepa cantar. Eso es lo que yo he visto. Como si sabe cantar, ya tiene más escaleras para poder hacer algo en teatro musical que bailar o actuar. Creo que depende mucho también de los musicales. O sea, los musicales más contemporáneos Sí. sí se han vuelto mucho de exhibir eh, las posibilidades de los cantantes. Digamos, compositores como Stephen Schwartz, cada vez que componen algo lo componen más alto y más alto y más alto, en un registro, en una cualidad sonora que no es como los musicales de antes, que tal vez uno les llama legit, ¿verdad? Que son más parecidos como a lo lírico y a la ópera. Entonces, definitivamente sí se está planteando un reto más importante, o sea, en la parte vocal. Y en la parte musical también, porque recordemos que están cantando con música en vivo, o sea, es como ser un instrumento más. Entonces, sí, creo que en eso sí estoy de acuerdo, pero no sé si lo digo, si es como el lado productora o qué, pero si uno tiene dos personas que son perfectas para el rol, pero esta otra persona lo canta súper bien, pero no me cuenta la historia, no me conmueve, o sea,
lo canta y lo canta chivísima, pero no me hace sentir nada, ¿no? Y otra persona que tal vez la cualidad del sonido no es como el del otro, no es este mega cantante, pero está contando esa historia con toda la verdad, creo que me voy a ir por el que tiene la sensibilidad de contar la historia, realmente, con honestidad. Porque esto es en vivo, o sea, es inevitable no equivocarse y alguien tal vez va a desafinar en algún momento o se le va a ir la voz. Yo vi un Chicago, un Billy Flynn que en la nota larga, que se supone que es larguísima, se le quebró la voz. Y uno no espera eso, o sea, la nota de Billy Flynn, o sea, eso no puede pasar. Y él se le quebró la voz y se recuperó y más bien a mí me provocó como más ganas de ponerme de pie y aplaudirle por su recuperación y por cómo terminó eso y cómo lo utilizó como parte del personaje. Ok. Sí, o sea, el mae fue como que se le quebró, a él mismo le dio chicha, pero después dijo, lo hizo más y entonces le hizo al público, o sea, la gente terminó feliz. Y eso también me recuerda que lo que estamos viendo es real, es en vivo, es ahí, entonces lo importante es que me pueda hacer sentir, o sea, que me conmueva y no salir y decir, ay, qué linda voz, porque eso no es el objetivo del teatro musical. Exacto. Punto Es que a eso importante. voy, a eso voy. Y creo que yo estoy en la misma sintonía que Silvia y me pasaría exactamente lo mismo, porque hay dos cosas, ¿verdad? Si nosotros sabemos que el teatro musical es una rama directa del teatro, el teatro musical tiene los elementos todos, absolutamente todos, a merced de la historia, al merced del texto que estamos diciendo. Nada está por estar si no está en el texto. Ni siquiera cómo bailás, ni siquiera cómo cantás, ni siquiera cómo te vas a vestir y cómo se va a ver el escenario. Todo está en función de cómo vas a contar la historia. Es teatro, finalmente. Ahora, ¿cuál es, si sabemos que esa es la premisa del teatro musical, cuál es el concepto que en Costa Rica el teatro musical le quiere dar a entender al público de que el teatro musical es así? Si yo quiero hacer un musical con gente famosa que canta chivísima y solo ponerla, yo puedo dar al público un producto donde el público piense que ese es teatro musical, pero ahora en nuestra responsabilidad de especialistas en teatro musical, a mí no me importa sacrificar si el cantante, si el intérprete no canta del todo, porque lo que me importa es que la gente entienda que la historia y que la transmisión de las emociones es lo más importante para la obra. Entonces, yo creo que Luciérnaga y en general la gente está entendiendo que para el teatro musical, ¿verdad? Si bien es un super plus que vos seas super cantante, no va a servir nada si no sabes contar esta historia. Podemos hacerlo, pero entonces es nuestra decisión decidir cómo queremos que el teatro musical se perciba hacia la gente que lo aprecia, como verdaderamente un storytelling o como, ¿verdad? O como una opción de storytelling, pero que no llega a ser teatro musical realmente, ¿verdad? Entonces, ese es como el punto importante de cómo la gente quiere, y yo se lo diría a la gente que quiere hacer teatro musical, que piense bien, ¿verdad? Que quiere que la gente entienda de que, ok, pero esto es teatro musical, wow, o ok, ese es teatro musical, o es, ¿cuál teatro musical queremos que se desarrolle aquí, ¿verdad? Y tratamos de que sea el más puro, el más de verdad, que va a tomar tiempo. La gente a veces, pero ¿por qué ponen a ese que no canta? ¿O por qué ponen a ese que no actúa? ¿O O verdad? esa que no Entonces, baila. es una combinación, ¿verdad? Es una combinación a veces, y eso pasa yo creo también cuando no son tan actores, ¿verdad? La combinación del producto que ellos te dan es necesaria para la historia, aunque no sean actores, porque validas muchas cosas que te da para el personaje y que sabes que puedes irle reforzando en el camino actualmente. Tal vez no va a ser perfecto, ¿verdad? Como cuando no es perfecto si alguien no canta del todo o no baila del todo. Hemos tenido, y Silvia es testigo, bueno, yo he tenido la experiencia, digamos, de poder ver, vivido la experiencia de poder ver en algunos compañeros que no bailaban nada, ver cómo se camuflan entre el elenco. Y la gente ni se da cuenta, me explico. Y a veces la gente sí se da cuenta, pero ya no puedes hacer nada. Entonces, todo depende de cómo querés decirle al público, esto es teatro musical, así queremos hacerlo, ¿verdad? Ese es mi pensar. Y ver también cómo compañeros, igual pienso en una Mildred, digamos, que Mildred es bailarina. Y no solamente, bueno, lo de que Isa siempre dice que para ella fue demasiado el orgullo ver en ella de repente el estilo, voz y todo eso, ¿verdad? Pero creo que por su control del cuerpo y todo, tal vez, aunque es retador, eso fue más sencillo.
que de repente hacer varios personajes. Y una vez yo vi el libro que ella tenía y era un libro digno de cualquier profesional del teatro, estudiante de teatro, que le enseñan a uno a hacer su trabajo de mesa, a definir su personaje, el momento antes, etc. Pero por cada uno de los personajes que ella hacía en escena. Entonces era periodista, momento antes, no sé qué, mi objetivo es tal, personalidad, toda la descripción, y ver eso también es bellísimo porque no se limita a alguien uy, que estudia actuación, no, pero puede, o sea, empiezan a tener las herramientas para actuar y utiliza lo que ella conoce de la danza para crear sus personajes con estas herramientas nuevas para actuar a través de lo que esté haciendo, bailando o cantando. Ahora, el teatro musical, no solamente en Costa Rica, sino eso ya a nivel mundial, no es un hermano, no es el hermano mayor inteligente, por así decirlo. No es como que, ay, teatro musical, claro, siempre, y eso lo digo también como generalidad, es como, ay, el teatro musical, ay, eso sí, que bailan y cantan, sí, eso. ¿Cómo quitamos eso, esa idea de que el teatro musical, de que no sea el hermano menor vago, por así decirlo? Haciéndolo. Es que hasta que lo experimentan se dan cuenta y de la demanda que implica ser un intérprete de Sí. teatro musical. Y yo creo que es ver eso, o sea, ahí tenés atrás a Glenn Close en Sunset Boulevard, o sea, Glenn Close es una señora actriz de teatro, de cine y de teatro musical, no es excluyente. No, Hugh Jackman estudió teatro musical antes que ser actor y ser conocido por, o Shirley sea, no, MacLaine era bailarina y cantante y se dedicó al cine. Entonces, es lo mismo. exacto. O sea, Es- no es excluyente. O sea, igual como un actor puede pasar bueno, un buen actor puede pasar del teatro al cine, del cine al teatro, es otro género que explorar, pero no son excluyentes, definitivamente. no. Creo que, y tampoco es que uno es más fácil que el otro o más difícil, es que son acercamientos completos, o sea, son distintos. Igual si vas a hacer un musical en cine, una película musical, va a ser Sí. muy distinto. O sea, a mí me pasa que a veces grabo unos videos y yo los tengo que hacer, las tomas del video y la canción, cuantas veces tenga que hacerlas para que me salga bien en una sola toma, porque yo todavía no soy capaz de hacer, digamos, de grabar, que me salga bien la parte vocal y luego hacer el lip sync como se haría posiblemente, bueno, o como hicieron en La Bella y la Bestia, que graban las canciones y luego en la escena, pero cantando lo que ya cantaron en estudio. A diferencia de algo como Los Miserables, que lo grabaron con la orquesta en escena y era... Entonces, son habilidades distintas, porque en teatro musical siempre es en vivo y tal vez Sí. si es una película musical vas a tener que desarrollar otras habilidades. Y yo no sé vos, Silvi, pero yo no sé qué pensás, porque hay gente que refuta esto y se supone que son las bases de teatro musical, pero yo considero que ante todo en teatro musical somos actores. Yo también. Sí, Entonces, como tal vez dando respuesta a lo que vos decías antes, si vos tenés canto, tenés ya un plus, ¿verdad? Y no, porque somos actores primero. Eso es lo que hay que desarrollar. Entonces, y eso es lo que a mí me tomó tiempo entender también, porque el teatro fue lo último que llegó a mi vida, me explico. Entonces era como, ¿cómo se entiende esto? ¿Cómo cuento una historia entonces, verdad? Eh, Entender que salimos del teatro, entonces a partir de ahí vos podés hacer lo que querás, ¿verdad? Pero la gente no entiende, a veces piensa que es super light, sí, el approach, y, y no, que es que este actor viene de teatro musical, y no vengo de teatro musical, sino que soy actor primero y después hago teatro musical. Entonces es bien difícil que lo entiendan, pero como dice Silvia, solo haciéndolo y estando adentro como de la experiencia te empapas de lo que implica hacer teatro musical. Es difícil, por supuesto que es difícil, pero toda la gente lo puede hacer. Se puede. También lo estamos hablando como de la parte del gremio, porque también Ujú. aquí yo digo mi opinión, que también el público también es a veces reacio a teatro musical o a cine musical. Ajá, Y también yo también lo creo porque piensan que solamente hay un tipo de teatro musical. Y tal sí, vez ese no les gusta, entonces dicen, ok, nada de teatro musical me sí, gusta. sí, mucha gente lo relaciona de positivo y negativo, digamos, con High School Musical.
Hay una generación, sí, es Hay una cierto. generación, o sea, digo positivo porque mucha gente conoce el teatro musical por High School Musical y por Glee y así, entonces eso es bueno, pero hay otros que piensan, eso es teatro musical y eso a mí no me gusta andar por los pasillos cantando. Y es como, Ujú, bueno, pero no necesariamente es eso. O gente que lo reduce mucho a que, ay, si el teatro musical es, como decíamos, súper ligero y ya, y ya, y y ya. Y sí, me devuelvo algo como cabaret de nuevo. O sea, la profundidad de lo que esa historia cuenta y la cantidad de capas que tiene en sus textos y sus canciones y al final el mensaje importante que se está comunicando está muy alejado de la superficialidad de esto, sí, digamos. Yo ese sí. musical lo vi en Barcelona y yo lloraba, o sea, cuando las chicas estaban bailando, nada estaba pasando. O sea, la historia no había metido, las chicas bailando y yo así, a lágrima viva. Sí, sí, es cierto, es cierto. No sé, es que ni te va muy lejos, el teatro musical contemporáneo ha cambiado drásticamente en cómo se hace, cómo Ujú. se interpreta y también confunden ¿cómo se dice? La técnica actoral del teatro musical de hace mucho, tal vez hace 20 años, Ajá, al que es ahora. Digamos, eso es cierto. es muy minimalista, es muy arraigado al piso, es muy diferente a incluso 20 años atrás. No te estoy diciendo ni siquiera la época dorada, ¿verdad? Entonces, cambia muchísimo y hay que estarse actualizando constantemente sobre cómo se está moviendo porque hay también un crecimiento grandísimo en producción y en tecnología para teatro musical. Ujú. Entonces, no solo en la puesta, sino en la música, en cosas. Entonces, ya lo que la gente piensa que es teatro musical, a veces es por lo poco que conocemos aquí Ujú. también, ¿verdad? Lo poco que ha llegado. Entonces, la gente tiene como cierta referencia. Uy, hay demasiadas capas, demasiadas. Eh, Y como todo, o sea, en el teatro tenés clásico, tenés farsa, tenés comedia, tenés, o sea, no sé, me quedé ahí. Cambia De demasiado. todo. No, sí, O sea, tenés de todo, entonces es lo mismo, esos estilos, o sea, no vas a hacer una farsa igual que vas a hacer algo súper realista. Y es lo mismo en el teatro musical, hay cuestiones muy realistas, hay cuestiones más farsescas, hay tipo operetas, hay algo, Chicago, por ejemplo, Chicago no es realista para nada porque todo ocurre en la mente de un personaje o de varios sí, personajes y en la imaginación se permite todo, digamos. sí. Ujú. Entonces, Además tiene un formato vaudeville. Entonces además, todo tiene que ser como un truco, porque así está concebida la obra. Y la gente, pero no, es demasiado exagerado. Pero es que no entienden que así es como está escrito el texto, como si vos porque estuvieras haciendo trucos todo el tiempo. exacto, porque en esa época esos eran los shows que habían y entonces también está como muy basado en lo que ocurría en esa época y cómo eran los espectáculos. Y así cada obra de teatro musical tiene su contexto distinto, entonces no nos podemos acercar a todos, o sea, no es una técnica de actuación para teatro musical que es exagerada ya, no, o sea, es bien la técnica de actuación que te acercas a cada personaje y a cada historia con las herramientas que necesitas para eso en específico. Ujú, ujú. Sí, yo digamos que la acabo de ver como desde el lado, por así decirlo, negativo, como les dije el hermano menor vaguillo, pero también entre más se conoce de teatro musical, yo me quedo con la boca abierta, como todas las series, como todas las películas, siempre hay referencias de teatro musical. Claro, Siempre, siempre, es increíble, como que, o sea, yo, si usted no agarró ese chiste es porque no sabe teatro musical. sí. Bueno, y en Hollywood se usa mucho porque obviamente con el crecimiento que ha habido, o sea, toda la cultura de teatro musical que existe para los gringos, reconocen muchísimas cosas al solo, ¿verdad? Al solo un chiste ahí solapado ya lo reconocen, ¿verdad? O Sí, la ya está comedia, instalado en ¿verdad? la cultura. Exacto, está Ujú. muy engranado, exacto. Aquí no estamos tan, pero bueno, por ahí será. Y también va mucho en que el musical es un género estadounidense. O sea, es algo que nació en Estados Unidos y aunque se ha esparcido a todas partes del mundo y hay muchos musicales que han sido creados en otras partes, ¿verdad? No digo que todos sean gringos, es como que es muy parte de la cultura también porque es un género gringo. O sea, Sí, se entonces, consolidó en Estados Unidos, finalmente. Pero exacto. también Entonces, nosotros, ticos,
consumimos muchísima cultura gringa. Mucho, sí, eso es cierto, eso es cierto. Entonces también Pero viene ahí tal como vez, metidillo. claro, pero tal vez ahí el reto está en ir creando nuestro lenguaje de teatro musical, nuestro contenido, nuestras obras, Sí, y que eso sea poco a poco lo que se engrana en nuestra cultura. Sí, sí. volviendo al país, y ustedes lo mencionaron con un ejemplo, pero también quiero saber, ¿ustedes qué creen que no ha colaborado en la formación de los artistas para el teatro musical? ¿O qué sí ha colaborado o ha empujado a los artistas para que hagan teatro musical? Bueno, Qué yo creo que el difícil hecho esa de que haya pregunta. más oferta ahora, o sea, más opciones de hacerlo, ha motivado a muchos artistas a entrenarse en diferentes áreas. Definitivamente se vio un gran crecimiento digamos, después de West Side Story a Chicago, gente que tal vez no entró, o sea, no fueron aceptados en West Side Story y que se fueron a trabajar, a estudiar y aprender pensando en un siguiente, igual que chicos que participaron en West Side Story y en Chicago también quedaron porque siguieron su entrenamiento, así como otras personas que fueron a audicionar a West Side Story, llegaron a Chicago y estaban igual, digamos, Ujú. en términos de tener es como esas diferentes versatilidades para teatro Sí. musical. Y todo el Entonces, mundo, vos mencionabas la globalización de todo lo que vemos ahora, entonces combinado con lo que dice Silvia, más lo que ves, evidentemente hay una inclinación nueva para hacer las cosas, entonces eso sí ha beneficiado. creo que eso ha beneficiado. Y lo que no ha beneficiado es esta idea, y eso somos nosotros mismos que nos ponemos en, que era lo que Isa decía que ella pensaba, ¿verdad? Que ella decía, solo me voy a dedicar a la música porque solo me puedo dedicar a una cosa. Creo que eso es como Esa eso, mentalidad la hemos tenido mucho, mentalidad, ajá, sí. como de, o sea, inclusive yo me fui a estudiar teatro musical porque yo no sabía cómo llegar a eso sola haciendo diferentes cosas. Porque y la realidad es que sí se puede, o sea, toma trabajo y mucha disciplina, pero si vos entrenas en canto y entrenas en baile y estás en un grupo de teatro o sea, o si ya sos actor, ok, bueno, me meto a clases de canto y clases de baile, no tengo que ser mejor bailarín, nada más saber moverme, actuar que bailo, diría Frank. Ujú, 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 ujú. También que la gente se lo cree. Es que es Y eso, por eso te digo, nace a partir de ahí, aunque no seas experto actoralmente, digamos, hay un gran esfuerzo en los procesos de teatro musical que he vivido con la gente que no es de teatro, ¿verdad? Donde se les refuerza muchísimo ese lado para que salga de lo más natural posible a la hora de contar su historia desde lo que tengan que hacer. Eh, y si la mentalidad primordial, ¿verdad? Que es, ok, yo me puedo formar en muchas cosas, no existe, eh, que creo que se está perdiendo eso. Para mí sí, se está perdiendo, entonces ya aquí ni lo consideraría como un problema primario. Tal vez el problema primario sería institucionalmente creer en la formación de teatro musical, porque eso si para esto mí, ahí sigue entendí. creciendo va a haber una necesidad de formar Sí, profesionalmente, digamos, a los en posgrado, en lo que vos querás, no sé, digamos, solo el hecho de que la colmena se haya sostenido desde que se creó, quiere decir que hay una necesidad, hay un hueco porque es un espacio donde para gente que realmente necesita, que no tiene la posibilidad de irse a otros países tan rápido, a exacto. seguir a hacer cursos, o sea, es una escuela accesible para mucha gente que necesita un encuentro inmediato con esta formación. Entonces, si no existe institucionalmente un apoyo de esto, ¿verdad? En algún momento la mentalidad de no puedo, no puedo, no puedo, se va a seguir así, se va a seguir. Yo creo que la estructura existe. O sea, en la una hay artes escénicas, hay danza, hay música. Perfectamente se puede trabajar de incorporar eso, aunque sea con una especialidad. Por ejemplo, el curso en mi universidad yo estudié, o sea, el curso que yo estudié es actuación con énfasis en teatro musical. Y eran tres diferentes énfasis, todos dentro de actuación. Todos teníamos clases de canto, solo que los de teatro musical las teníamos más largas y más seguido porque era el énfasis. Pero todos hasta actuación llevaban clases de canto porque es importante aprender a trabajarla. Todos tenían clases de danza o de movimiento o de teatro físico o algo así, los de teatro musical más. Mientras que los otros tal vez tenían más de creación, como cosas más específicas de su eh, especialidad. Pero a Ujú. lo que voy es que todos eran actuación, con énfasis en creación, en actuación clásica y teatro musical.
y esa estructura existe, que pueda salir alguien de música como cantante y que pueda llevar esa especialidad, que sea una, no sé, que lo da artes escénicas, y entonces tenés un entrenamiento actoral que no tendrías si solo llevas música. O sea, como que la estructura existe, obviamente hay que hacer un planeamiento, hay que hacer un montón de cosas, pero creo que está súper adelantado, sobre todo porque las escuelas se pueden combinar, y en la UCR no hay escuela de danza, pero está danza abierta, o sea, creo que se puede trabajar Algo. también algo. Entonces, de Sí. eso que dijo Isa es demasiado cierto, o sea, creo que ahora lo que más nos detiene es a nivel institucional. Em, pero sí tengo, o sea, sí se ve, sí tengo esperanza porque, porque la estructura está, es cuestión de No, y hay tener gente que correcta. quiere, que quiere, ¿verdad? Que quiere, Ujú. tiene esa visión de ir, de por dónde ir, pero falta todavía. Entonces esperamos que suceda en algún momento. Entonces, se me adelantaron, exactamente eso era lo que quería preguntarles. ¿Qué hace falta para que el teatro musical esté estable en el país? Entonces, Bueno, políticas universitarias, por así sí, decirlo. políticas universitarias. Bueno, para empezar, que voy a echarnos flores porque estamos aquí, las dos nos presentaste como las dos especialistas de teatro musical de Costa Rica, entonces así. Ni Isa ni yo tenemos el título suficiente para para poder, digamos, poner esto en marcha. Y creo que ahí es donde hay un gran, o sea, ¿qué nos detiene a nosotras sabiendo lo que, habiendo estudiado afuera, las dos, teniendo la experiencia, etcétera, de poder formar parte como de un programa así? Y ahí es la Ujú. parte burocrática en donde, digamos, o sea, yo lo que tengo es un bachillerato y para dar clases en la universidad tengo que tener una maestría, creo, algo así. Entonces, ¿y quién me la va a pagar? O sea, No, a y es que nivel es duro, porque digamos, ¿qué te digo? Cuando yo fui a Estados Unidos la primera vez, tenía 25 años, Lu. O sea, tenía 25 años y todas las posibilidades de becas de pregrado eran Ya. imposibles. Entonces, yo intenté en lo que pude. Me encantaba muchísimo la Universidad de Buffalo que había upstate, pero no, imposible, o sea, no podía, traté y hice lo que pude, pero monetariamente era imposible para mí. Entonces, eh, lo que traté es ir de a poquitos, que fue lo que me quedó, y planeo hacer en algún momento algo que beneficie un poquito a esta parte institucional que dice Silvia, pero, pero es una limitante real, porque además yo me enteré de que podía hacerlo cuando tenía 25 años, me explico, si yo hubiera sabido a los 18 esto, hubiera cambiado mi manera o sea, no me arrepiento obviamente por todo lo que, por cómo he llevado mi vida, pero a veces es ¿verdad? Como que te queda un vacío de qué hubiera pasado, sí, ¿me Lo que entendés? hablamos, que por la globalización, yo creo que ya todo el mundo sabe, pero creo que nuestra Ujú. generación es como que, mira, eso es teatro musical. Y unido a lo que ustedes están hablando, ayer de hecho me di cuenta que se defendió la primera tesis en la UCR que tiene que ver con teatro musical. Ajá. Entonces Sí, yo vi unas fotos. ya hay una en la nacional y ya hay una en la UCR, que eso Ay, ¿y también. quién la hizo? Tefi, Ajá, una chica, ¿cómo es que se llama? no sé. Estefanía. Eh, es que se me ha ido el apellido de ella. No es Dondi, ¿verdad? No, Que es no, una no, bailarina maravillosa. no, 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 fue no, en teatro y de hecho fue como más en la parte de dramaturgia, pero entonces ya hay algo, está la mía que tiene que ver con cosas vocales y de creación de personaje en la nacional y ya hay una como de dramaturgia de teatro musical en la UCR y ya eso es Qué para mí. bueno. es que Sí, ella está como Tefi J en Facebook y no sé cómo es el apellido, Ya porque sé, sí, claro, ya sé siempre me quién es. escribió, Ajá. ajá. Ella estuvo en una obra de Claudia Barrio Nuevo con Guadalupe González de la producción de la productora que estuvo Migue, Silvi, y ella actuaba ahí, era uno Ah, de los personajes, ahora voy a poner una foto aquí para que todos la vean. entonces sí, ella, y en la una fuiste vos. Ajá, Ah, qué sí. interesante, sí, qué gracias a ti. chiva, qué cool. Sí, ella me escribió para preguntarme unas cosas del Broadway Cabaret Night, como del formato, cosas de formato, pero ya ella estaba ya casi tenía todo avanzado. Sí. Entonces, no sabía que ya le iba a presentar más bien. Qué bueno. ¿Qué Sí. más aparte de esto para poder asentar el teatro musical en el país? No, o sea, pregunta, bueno, yo pensando en, y no sé si esto no se puede contar, lo editas, pero pensando en,
cómo habrá sido el proceso de ella en esto y la aceptación por parte de los profesores, porque yo sé que con Lupe fue difícil. Fue difícil y, digamos, Lupe me pidió a mí que lo dirigiera, no por mi experiencia en dirección, porque eso era nula, sino por mi conocimiento de teatro musical, que era el tema. Y Exacto. o sea, ¿cómo se llama? Diferencias. O sea, Como cuestiones de por qué ella lo está dirigiendo. Y digo, con todo su derecho, como en lo digo, de la productora. en lo de la tesis De de Lupe. licenciatura de la Universidad Nacional. Bueno, Ajá. de por qué yo quiero hacer teatro musical, si estoy estudiando teatro, de por qué elijo una directora del espectáculo que no es 100% directora, sino que sabe mucho de teatro musical, de Ajá. por qué esta persona era la lectora, y también créanme que estamos hablando de esta chica que defendió la UCR, y yo lo primero que hice fue ver quiénes eran los lectores, quién estaba acompañando, yo quién de la UCR está diciendo, yo puedo valorar una tesis de la UCR. Porque ese era otro tema que Lupe y yo discutimos muchísimo, que era el cómo se evaluaba, porque había Claro. ciertos lenguajes, también como el de Lupe era performativo, ¿verdad? Ujú. Esa es una palabra, pero bueno. Eh, Performático, Gracias, performático. Había ciertas cuestiones de evaluación que tal vez el profesor de canto le decía Es El que o lector, sí, Lu. el el lector lector Ujú. no de canto. estaba de acuerdo Ujú, porque No funciona así. no era Sí. así, o sea, no era una licenciatura en canto y en la técnica del canto, sino que era en teatro musical y el cómo canta un personaje en teatro musical. O sea, como que había muchas cosas en las que tal vez yo no estaba de acuerdo, no digo que yo sea la dueña de la verdad, pero creo que había un poco de desconocimiento en el género de teatro musical Claro. para evaluar algo así. Y creo que ahí es donde tenemos que ir y también creciendo esos lados para precisamente poder facilitar que la gente pueda hacer estas investigaciones y que vayan Ujú. por un buen camino y que no se les quite el impulso por una cuestión de falta de conocimiento por parte de los que evalúan o la universidad, etcétera, porque no creo que sea una cuestión de que quiero quitarle no, pero creo que es Ujú. falta de conocimiento. Ujú, ujú. No sé si Tefi lo habrá hecho también como performático porque, o como la no, creo cuestión que en no. línea, ¿verdad? Es como todo complicado Sí, por no, la y también pandemia, era pero. algo de dramaturgia, entonces imagino que es un documento escrito. Ah, ok, ok, ok. Sí. Sí, es difícil porque hay gente muy abierta a conocer y gente que no, ¿verdad? Gente que tal vez desde su área lo quiere evaluar, entonces es normal que suceda eso, pero a mí me pasa, digamos, yo canté por 7 años solo técnica lírica, Lu, o sea, toda la vida eh, pensando en que solo eso, pensando en dividirme otra vez, solo eso, llegó un momento en que ya mi identidad de intérprete, tal vez como una identidad más multidisciplinaria, me alejó un poco del solo el canto lírico. Hay como mucho desdén del canto lírico hacia el teatro musical, como si no existieran técnicas importantísimas, muy específicas para cantar teatro musical, técnicas que se han venido desarrollando, de Y que cómo cantar, comparten muchas cosas con el lírico también. que comparten cosas con el canto lírico. En el momento en que vos sos cantante lírica y aprendes técnicas de teatro musical, tenés una riqueza maravillosa para hacer las cosas. Son diferentes, pero van de la mano, ¿verdad? Eh, Hay muchísimas cosas. El trabajo de pecho es muy diferente en teatro musical por toda la tendencia que existe ahora para cantar teatro musical. Entonces, hay una gran cosa para mí que la gente ve de menos. Entonces, eso hay que luchar quizás con eso un poquito. Y creo que vos lo decías antes, tal vez, de el hermano menor, ahí Aragán del teatro, y en realidad no, o sea, lo subestiman que pareciera que es fácil y cuando lo encuentran, cuando se encuentran con él de frente, ven que Ujú. no. Sí, toda la razón. Criticar teatro musical es sumamente fácil, pero hágalo a ver. O sea, lo que está hablando, usted puede hacerlo. A ver. Muchas gracias, Silvia e Isabel. Ya hemos hablado bastante del teatro musical en Costa Rica. Vamos a seguir hablando de teatro.
Y esta es apenas una pincelada. Yo siempre creo que hace falta como una parte 2, 3, 4 y 5 de los temas, porque son temas apasionantes para todos los que nos gusta el teatro, las artes escénicas, especialmente ticos. Y nos vemos en la próxima entrega.